Entre los autores más relevantes tenemos los siguientes. Primero, Francis Galton, 16 de febrero de 1822 a 17 de enero de 1911. A sus 87 años se le concedió el título de Sir o Caballero del Reino. Tuvo aportes grandes en áreas tales como psicología, biología, tecnología, entre otras. Se centró principalmente en el estudio del ser humano, las causas genéticas y ambientales y las diferencias individuales. A su vez, lo consideran como el padre de la psicología diferencial por los mismos estudios que realizó. Inventó el uso de la línea de regresión, explicó el fenómeno de regresión a la media. Inventó la máquina King-Kuhn, que fue un elemento para demostrar la ley del error y la distribución normal, y en 1888 introdujo el concepto de correlación. Construyó el laboratorio antropométrico. Aparte de recoger datos, le permitió cobrar por sus informes. Por tal motivo elaboró los primeros análisis estadísticos. Dentro de este laboratorio era permitido obtener peso, altura, capacidad respiratoria, fuerza muscular, pagando una cuantía muy mínima para poder acceder a los servicios. El segundo autor es James Captel, 25 de mayo de 1860 al 20 de enero de 1944. Fue un psicólogo pedagogo norteamericano y durante el siglo XIX y siglo XX fue uno de los más importantes de estos tiempos. Fue el primero en establecer en Estados Unidos el estudio en laboratorio de las diferencias individuales y los test psicológicos. Estudió las capacidades humanas denominándolo test mental. Muchas ideas de James son continuación de lo planteado por Galton en cuanto al estudio de la psicología diferencial. Realizó también el estudio de las diferencias entre las personas según los resultados que arrojaban los test. Él no creía en la introspección, sino en los datos observables. Fue un defensor de la psicología como profesión, ya que decía que debía ser científica para que tuviera validez. Fue el creador de las pruebas psicológicas con el fin de medir los estímulos y memoria de las letras. Batería pruebas de diseño de distintos testes. Formuló también con el fin de obtener una evaluación psicológica con carácter sensorial, perceptivo y motor. Y por último tenemos a Alfred Binet, del 11 de julio de 1857 al 28 de octubre de 1911. Fue muy reconocido por sus aportes a la psicometría y fue el padre de los test de la inteligencia. En 1905 realiza una pública en la escala métrica de la inteligencia con el objetivo de medir el desarrollo de inteligencia de los niños, es decir, establecer diferencias entre aquellos niños aventajados y los más retrasados. Uno de sus primeros estudios psicológicos fue el de pesar las facultades cognitivas que tenían los jugadores de ajedrez, asociándolo de tal manera con la memoria visual. En cuanto a los principios éticos que debe tener el psicólogo para la ejecución de las pruebas psicológicas según el Código Deontológico, nos plantea que la psicología es una ciencia que estudia los procesos de desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Por tanto, se rigen de los siguientes principios generales. Primero, responsabilidad. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta. Segundo, competencia. Se mantendrán actualizados en los avances científicos y profesionales relacionados con los servicios que prestan. Tercero, estándares morales y legales. Son similares a los de cualquier ciudadano, a excepción de aquello que puede comprometer el desempeño de sus responsabilidades profesionales. Cuarto, anuncios públicos. Los anuncios públicos, avisos de servicios, propagandas y actividades de promoción de los psicólogos servirán para facilitar un juicio y una elección bien informados. Los psicólogos publicarán cuidadosa y objetivamente sus competencias profesionales. Quinto, confidencialidad. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o el representante legal de la persona.
excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u otros. Sexto, bienestar del usuario. Los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, intervenciones educativas o de los procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. Séptimo, relaciones profesionales. Respetarán las prerrogativas y las obligaciones de las instituciones u organizaciones con las cuales otros colegas están asociados. Octavo, evaluación de técnicas. Los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del cliente, respetando el derecho de los usuarios de reconocer los resultados. Noveno, investigación con participantes humanos. Tomada la decisión para desarrollar la investigación, el psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. La evolución histórica de la evaluación psicológica. La evaluación ha sido de gran importancia y ha sido considerada como una herramienta muy útil en el trabajo de la psicología, ya que ha permitido diagnosticar, elegir y determinar la eficacia del paciente. Ha sido un tema también de gran importancia, ya que está dado en distintos ámbitos y se plantea una necesidad de evaluar las capacidades y conocimientos humanos en el área educativa, laboral y clínica. También ha sido una de las primeras necesidades de evaluación, pues fue el estudio de las diferencias individuales. En los años de atrás, el horóscopo y las cartas astrales para muchos autores fue la primera herramienta de evaluación psicológica. Aristóteles y Descartes, ambos han sido inspiración para las diversas técnicas de evaluación. Uno planteó que no era posible estudiar subjetivamente al ser humano y el otro propuso el análisis del carácter. También se impulsó la educación obligatoria, la asistencia a las escuelas por primera vez, los cuales impulsó a la medición de la inteligencia. En este caso, para poder dar los niños educables y poderlos premiar con una educación normal. Según Binet, fue el protagonista para elaborar un instrumento que midiera a los niños, es decir, los más avanzados, a los que presentaban algún tipo de dificultad. Desde allí empezaron las primeras mediciones psicológicas también. También se dice que uno de los primeros indicios de la evaluación psicológica ha sido el resultado de la Segunda Guerra Mundial, ya que esta evaluación se debía realizar a todos los aspirantes a soldados, en los cuales ellos debían demostrar sus habilidades y capacidades. La evaluación psicológica desde los tiempos de antes utilizados hasta la actualidad ha permitido determinar todas aquellas clases de síntomas que presentan los pacientes y de esta manera poder planificar de una manera eficaz la intervención o la terapia a realizar con el paciente. Según Fernández Ballesteros, realiza una clasificación de instrumentos de la evaluación psicológica por medio de 6 categorías, las cuales son técnicas de observación, técnicas objetivas, técnicas de autoinforme, la entrevista, técnicas subjetivas y técnicas proyectivas. Gracias a todos por su atención prestada. Quien les habló, Yesenia del Pilar Sánchez Rodríguez, estudiante de Psicología de la Corporación Minuto de Dios.